eh, por parte del ingeniero Juan Enrique Araiza Rodríguez, coordinador del Consejo de Cuenca y Comunicación sobre, eh, comunicación social del organismo de Cuenca, Península de Yucatán, de la Conagua. Y me permito leer su semblanza, un privilegio, gracias. Este, estudió la licenciatura en ingeniería como ingeniero agrónomo con especialidad en suelos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Cuenta con dos estudios de posgrados, el primero en hidrociencias en el Colegio de Posgraduados en Montecillo, Texcoco, y el segundo en planificación de empresas y desarrollo regional por el Instituto Tecnológico de Mérida. Ha ampliado sus conocimientos mediante cursos y diplomados en áreas como gestión del agua, aguas transfronterizas, saneamiento, gobernanza, operaciones de sistemas de riego, etcétera. Ha desempeñado distintos roles en diversas áreas de la administración pública y en la actividad particular, que le ha permitido adquirir experiencias en todo el proceso de desarrollo de la infraestructura hídrica. Experiencias que agrupa en cuatro grupos, lo que se refiere a planeación de estudios de ingeniería y evaluación, la etapa de construcción y operación. En un segundo rubro se refiere a la prevención y atención de emergencias. Siguiente, los procesos de participación para involucrar a los usuarios, sociedad, organización, academia e investigación en la gestión integral del agua. Y en cuarto, comunicación de cultura del agua. Esto le ha permitido posibilitar formarse de manera amplia en una visión del Estado que guarda el sector hídrico y sus problemáticas, observando la complejidad y multifactorial que ésta resulta. Asimismo, en el entorno de escasez del recurso y recursos presupuestales, perdón, lo que posibilita cambios en soluciones, mitigaciones a esas problemáticas a través de la planeación participativa. Igual es integrante de la Asociación Mexicana de Hidráulica desde 1986 y desempeña como vicepresidente de la sección Yucatán de la misma sociedad. Es estudiante en la Universidad Mundial Espíritu Brahman, Kumaris, perdón, si no lo pronuncié bien, desde junio del 2011 hasta la fecha, en la práctica de meditación baja yoga para el crecimiento personal. Este, adelante, ingeniero. Disculpe si tuve pequeños detalles en su semblanza. No hay cuidado, William. Muchas gracias. Bueno, para cuidar el tiempo, bueno, estoy Ujú. teniendo problemas con mi cámara. Una disculpa por no mostrarme. Intento repararla ahorita. Pero bueno, para cuidar el tiempo de todos, empiezo con el tema de la problemática hídrica y plantear áreas de oportunidad para la educación ambiental. Pues bien, creo que todos sabemos que el agua es muy importante en la península de Yucatán. La problemática pues hídrica es muy particular, sin igual a nivel nacional, dadas las características muy locales, muy propias que tenemos en la península de Yucatán, aquí en este estado nuestro de Yucatán. Ya nos han referido que el tema de hoy es la educación ambiental y por lo tanto mi propósito es entrar a ahondar en este tema muy, muy importante, buscando pues, aportar a través de la educación ambiental respuestas significativas a la problemática hídrica. Estos son los temas que voy a intentar repasar con ustedes, desde si estamos conscientes de la problemática hídrica, ambiental, cómo se está abordando la problemática hídrica, las necesidades para la educación ambiental,
etcétera, hasta llegar finalmente a tratar de plantar esas áreas de oportunidad para la educación ambiental en materia hídrica. Bueno, en primer término, tratando de dar respuesta a esa pregunta, ¿realmente estamos conscientes de la problemática ambiental? Y aquí, bueno, todos sabemos aquí que es amplia la variedad de los problemas ambientales en el país, en la península y en Yucatán. Pero sobre todo deseo resaltar esa tabla que está aquí a la derecha de la pantalla, que se refiere a resultados de una encuesta que realizó en Yucatán, en un estudio pues encabezado por el doctor Bautista de la UADY sobre la problemática ambiental, en todo el contexto de la problemática ambiental. Y pues resulta que dentro de los resultados, dentro de la problemática ambiental, esa encuesta midió la percepción social y encontró que la contaminación del agua se encuentra en el nivel más alto de esa percepción social, más alto dentro de la problemática ambiental, lo cual ya nos dice mucho de cómo está la problemática ambiental sentida, percibida aquí en Yucatán. Y en específicamente en lo que se refiere a la problemática hídrica, que está debidamente, o en buena medida, todo es perfectible. En el programa hídrico regional está planteada esta problemática hídrica. El diagnóstico, pues, es abundante y resulta que la problemática, en síntesis, la problemática hídrica es compleja y multifactorial, por lo que se debe atacar esta problemática hídrica desde diversos frentes. Entonces, la pregunta, ¿cómo se aborda hasta hoy día la problemática hídrica? Pues se siguen diversos caminos o frentes buscando resolver esa problemática hídrica. Por una parte, quizá la más visible es en materia de infraestructura. Se destinan grandes montos de inversión para crear, rehabilitar, mejorar la infraestructura hidráulica, agua potable, saneamiento, etcétera, los diferentes tipos de infraestructura hidráulica. En cuanto al frente de la investigación científica en la península de Yucatán, hay que considerar que hay grandes avances en algunos temas, pero también muchos vacíos en otros. Además, ahora el cambio climático pues viene a complicarnos este aspecto de la investigación científica. En cuanto a esquemas de financiamiento, bueno, pues los esquemas vemos que escasean. La gama de posibilidades que ahora nos abre, pues este concepto de la economía circular que pudiera facilitar el establecer esquemas de financiamiento, no se están aprovechando debidamente en Yucatán, en la península de Yucatán. Ahora, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, pues hay mucho por hacer, dadas las condiciones muy, muy particulares que tenemos en la península de Yucatán. Todos escuchamos de las condiciones kársticas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos condiciones muy, muy propias que tenemos que generar y desarrollar tecnología especial para estas condiciones. En materia de educación y capacitación, eh, hay una gran riqueza de actores y de temas también. Ahí hay que ver que hay más financiamiento a través de organizaciones privadas que a través de recursos públicos para estos fines. Otro aspecto en cuanto a proyectos emblemáticos, son de gran importancia estos para replicar casos de éxito. Lamentablemente esos casos de éxito son escasos. Podemos señalar algunos casos en organizaciones agrícolas, de riego, del temporal, algunos sistemas municipales de agua, pero bueno, son escasos. Como muestra de lo que he mencionado aquí, esta gráfica tomada del Programa Hídrico Regional nos muestra que en materia de inversión pública para la infraestructura hidráulica en los últimos 21 años, pues vemos cómo la tendencia general es a la baja.
Entonces, Entonces, en esta gama de frentes o caminos que acabo de enumerar, que están enfrentando escenarios de escasez presupuestal, rezagos, y en cambio podemos también percibir cómo va creciendo la problemática hídrica. Y entonces, ante este panorama, pues estamos ante un gran problema. Estamos en un problema ambiental hídrico. Pero, ¿saben? Tenemos creo yo, una buena noticia. La buena noticia es que la educación ambiental pues tiene un gran potencial para resolver y aportar en buena parte a la atención de la problemática hídrica, específicamente. Y sobre eso quiero también hablarles. Todos sabemos aquí que la educación ambiental pues busca el cambio de hábitos nocivos, lo que implica tomar conciencia de nuestros actos, como ya nos lo estuvo comentando el maestro que me antecedió. Debemos de tomar responsabilidad de las consecuencias en los recursos naturales a través de cambiar, entre otros aspectos, cambiar hábitos nocivos y caminar hacia hábitos positivos. Entonces, el resto de mi charla quiero referirme a dos partes. Una primera parte en cómo está, que reflexionemos cómo está hoy día la educación ambiental y en una segunda parte entrarle a cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, en cuanto a cómo estamos atendiendo adecuadamente las necesidades de educación ambiental. La gran pregunta ahora, si esta es una gran ventana para atender la problemática ambiental hídrica, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en la península de Yucatán la educación ambiental se encuentra al nivel del reto que nos impone la problemática hídrica ambiental? Una gran pregunta que tenemos que hacernos para ser críticos y poder encaminar los esfuerzos debidamente. Bueno, hay que partir para ello de considerar que la educación ambiental en la península de Yucatán indudablemente posee o representa una gran riqueza en términos de actores y en términos también de las temáticas que estos actores están abordando. Hay muchos actores, hay riqueza, hay una gran variedad. Sin embargo, hay que reconocer que unos empujan por un lado, otros por otro lado. Y para ser realistas, en la educación ambiental podemos observar dispersión de fines, podemos observar acciones puntuales y una visión de corto alcance. Entonces, en estos términos, pues la educación ambiental se está quedando corta ante el reto ambiental, ante el reto hídrico. La problemática, como ya he mencionado, pues es delicada y la educación ambiental, como lo he expresado, se encuentra coja. Esto es duro, pero es de escuchar, pero es la realidad. Entonces, pues los actores y las temáticas en educación ambiental necesitamos evolucionar, madurar e integrarnos. Necesitamos una visión del corto, mediano y largo plazo. Hay que reconocer que en nuestro estado vecino, en Quintana Roo, hay un gran ejemplo de trabajo ambiental a través del GETECA, que son las siglas del Grupo Especializado de Trabajo en Educación, Comunicación y Cultura del Lago, que es un órgano del Consejo de Cuenca. Y también hay GETECAS aquí en Yucatán y Campeche, pero estos a otro nivel distinto al que, como se ha desempeñado en Quintana Roo. Por cierto, el Foro de Educación Ambiental en Quintana Roo es el día de mañana. Lo podrán seguir a través de la página de Facebook del GETECA de Quintana Roo. Bueno, aquí solamente en pantalla muestro algunas recomendaciones que han sido planteadas para encaminar de una mejor manera la educación ambiental en la península de Yucatán. Estas, pues, son conclusiones que se han derivado de los foros de educación ambiental realizados en los últimos años por el Consejo de Cuenca. Vale la pena repasar que han sido 7 en Quintana Roo, uno en Yucatán y uno en Campeche, así como un foro a nivel regional, a nivel de Península de Yucatán. No voy a leer, no voy a repasar estas conclusiones. Es una síntesis muy apretada de lo que podrán ustedes encontrar en las memorias de todos esos foros. Estas son pues puntualizaciones muy claras
referidas a la educación ambiental escolarizada o formal, pero también a la educación ambiental no escolarizada o informal. Los invito a que conozcan las memorias. Más adelante les voy a poner en el chat una liga donde podrán acceder a estas memorias. Eh, eh, Quisiera referirme a que como parte de, ya lo dijo el presidente del Consejo de Cuenca, Gonzalo Meredís, que como uno de los resultados de estos foros es de que se pudo firmar un convenio de colaboración entre el Consejo de Cuenca y las secretarías de educación de los tres estados, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el propósito de apoyar la capacitación a los maestros y que estos maestros la lleven a los estudiantes. También, como parte de ello, está la preparación de un diplomado, que también ya lo mencionó Gonzalo Meredís, y que lo escucharán en la siguiente actividad de este foro. También, pues, quiero mencionar que eh, podemos considerar que uno de los mejores recursos o capacidades con que contamos en materia de educación ambiental en Yucatán son los llamados ECAS, los espacios de cultura del agua, que también podrán conocer más sobre ellos en un panel dentro de este foro posteriormente. Bien, paso a la segunda parte de mi charla, tratando de llegar al planteamiento de esas áreas de oportunidad. Esta imagen que ya hemos visto en múltiples ocasiones, la conocemos, pues nos indica cómo se distribuyen los poco más de 2 millones, 2.000 millones de metros cúbicos que cada año se extraen del acuífero aquí en Yucatán. Al observar esta imagen, vemos cómo se distribuyen los usos del agua y encontramos que son básicamente dos los principales consumidores de agua, los principales extractores de agua del acuífero. En primer término, ese 83% del agua que se destina al riego agrícola. Y en segundo término se encuentra el uso público, es decir, el agua que todos nosotros, toda la población consumimos y que le corresponde un 12% del agua extraída. Al ser entonces estos dos suman el 95% del agua extraída del acuífero. Entonces, en consecuencia, una gran parte de ese volumen de agua que pasa por estos dos principales usos, el agrícola y el público urbano, pues finalmente regresan al acuífero. Hay que resaltar que la mayor parte de las aguas que retornan al acuífero, que pasan por estos dos usos, el agrícola y el público urbano, no están sujetos a permisos de descarga, que esa es la figura que establece la Ley de Aguas Nacionales, para que los usuarios que descargan cumplan en términos de calidad. Es decir, estas aguas no están sujetas a inspección y vigilancia, están libres por considerarse casos de excepción que establece la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, ya con esto, pues esta realidad en cuanto a los usos del agua nos está indicando que no tenemos que ser dispersos, tenemos que enfocarnos a lo agrícola, a lo público urbano, si queremos pensar en avanzar en la atención de la problemática hídrica. En cuanto al uso agrícola, es importante referirme a lo siguiente, a ese 83% del agua que se extrae y que se destina al riego agrícola. Ese volumen pues se aplica en una superficie aquí en Yucatán del orden de las 75.000 hectáreas, trabajadas por alrededor de 30.000 productores. Ese es el tamaño del uso agrícola de riego aquí en Yucatán. En este campo hay dos aspectos que quiero puntualizar. Primero, en esa superficie de riego en Yucatán predominan suelos delgados y pedregosos. Esa es la naturaleza del suelo yucateco, que no debemos de perder de vista. Segundo, los productores agrícolas, ganaderos, los que usan el riego, aplican el riego de una manera empírica. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, por lo que están entonces incurriendo en un sobreriego.
Es decir, están aplicando más agua de la necesaria y consecuentemente ese sobreriego, esa agua en exceso, está generando, provocando un arrastre de todo, de agroquímicos, suelo, hacia el acuífero. Y eso es una contaminación. Entonces, ¿qué es lo que procede? Es necesario evitar ese sobreriego. ¿Por qué se da este sobreriego? Porque riegan de manera empírica en buena medida, pues se debe a la insuficiente generación y transferencia de tecnología agrícola, tecnología de riego. Aquí en Yucatán, en las viejas unidades citrícolas, ya han pasado en años pasados de tener un riego rodado a un riego ahora presurizado. Hay muchas áreas ya de riego hoy día presurizadas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque siguen regando de manera empírica. Entonces, aquí podemos ver ya una primera área de oportunidad para la educación ambiental. Tenemos que trabajar con los productores de esas zonas de riego, esas 75,000 hectáreas, esos 30,000 productores, para que tomen conciencia de los efectos del sobreriego y que les está afectando a ellos económicamente, están provocando contaminación, la contaminación está generando problemas de salud, etcétera, y buscar que modifiquen esas prácticas o hábitos nocivos. Primera área de oportunidad. Si ellos logran aumentar la eficiencia del riego, entonces estaremos contribuyendo a disminuir la vulnerabilidad del acuífero. Disculpe, Una, ingeniero, solo para recordarle que le quedan 10 minutos. Ándale, entonces me apuro mucho más. Bueno, voy ahora vamos a cómo está la parte del público urbano. Estos datos del INEGI citados en el programa hídrico regional, ya hablábamos del 12% del agua extraída, y que retorna buena parte de esa agua al acuífero. Bueno, aquí nos hablamos de que hay 656,000 viviendas en Yucatán, eh, y que de esas el 92% el 83% disponen de fosas o tanques sépticos y un 13% de la red pública. Destinan el agua residual a la red pública. Y aquí, bueno, quiero poner énfasis en ese 85% que cuentan con fosa o tanque séptica, que equivale a más de 500,000 de viviendas, casi 2 millones de habitantes. La pregunta que aquí tenemos que hacernos es si ese 500,000 de viviendas, casi 2 millones de habitantes, hace la limpieza de su fosa, la limpieza de su tanque debidamente. La respuesta que podemos percibir es que no hacemos la limpieza de nuestras fosas, de nuestros tanques en nuestras viviendas. La gran mayoría no limpiamos, no damos el mantenimiento adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Que esa fosa, ese tanque, ese biodigestor pierde su capacidad de tratamiento de las aguas residuales. Y lo que sucede entonces es que las aguas que cada vivienda descarga van crudas al acuífero. Esto pues refleja en nosotros una actitud de indolencia, de negligencia, que está provocando contaminación del acuífero. Cuando limpiamos las fosas, cuando se tupe el drenaje domiciliario, entonces llamamos a la pipa para que nos resuelva el problema. Y aquí es entonces en donde entra una gran área de oportunidad para la educación ambiental. Debemos corregir ese hábito que tenemos, ese hábito nocivo, nosotros, de no limpiar regularmente la fosa, y tenemos que cambiar hacia un hábito positivo de regularmente efectuar la limpieza. Además de que junto con ello, pues también saber qué tipo de materiales tenemos que eliminar en nuestras descargas de aguas. Entonces, como hasta ahorita les he podido mencionar, son estas dos causas principales que están aportando contaminantes en la mayor parte del volumen de agua que estamos retornando al acuífero, a través de no limpiar las fosas y a través del sobreriego agrícola. Son dos grandes áreas de oportunidad para la educación que tenemos que corregir. Quiero adicionar estos otros aspectos, como son los pozos pluviales, en donde también como ciudadanos tiramos basura en las calles, llegan a los pozos pluviales grasas, aceites, todo tipo de contaminante que por conducto de esos pozos pluviales llega al acuífero. Tenemos también
la mala práctica de generar basureros clandestinos, las tarifas que pagamos por el agua también son muy bajas, no queremos que nos las eleven. Y aquí me refiero también hay una pobre autogestión. Y a mí me parece, quiero señalar aquí, que estamos incurriendo quizá en una incongruencia. Estamos promoviendo en que en sistemas comunitarios rurales se formen comités para que gestionen sus sistemas, pero no lo estamos promoviendo en las zonas urbanas, ¿sí? Estamos pretendiendo que en las zonas urbanas la operación de nuestra agua potable, de nuestro saneamiento, lo haga el gobierno. Los fraccionamientos se están generando, ¿por qué no generar ahí comités en los fraccionamientos en las zonas urbanas? Ese es también un área de oportunidad. Entonces, todos estos temas que aquí señalo, estos 7 aspectos, pues no están en la narrativa, en el discurso cultural, ambiental o gubernamental. Por eso pasan desapercibidos, por eso no se atacan, no se buscan cambiar. Entonces, esto pues nos muestra lo mucho que tenemos que trabajar en materia de educación ambiental. Y para corregir la dispersión y el cortoplacismo que ya mencionaba antes en materia de educación ambiental, planteo dos caminos. Uno, la consolidación de los GTECAS, que son órganos del Consejo de Cuenca, en donde ahí están trabajando todos los actores del área ambiental, y fortalecer estos GTECA a través de preparar y gestionar de una manera consensuada y colectivamente proyectos que atiendan los temas prioritarios. Con esto, conjuntar y evitar la dispersión. Y para ello estamos planteando temas prioritarios a seguir. Uno, las características del acuífero. Es importante que conozcamos esas características cársticas del acuífero. Saber que tan pronto como hacemos una descarga de agua en la superficie, esta rápidamente se infiltra y llega al manto, y la contaminación se está generando rápidamente. Que conozcamos la problemática del agua en todo su contexto, y dentro de este, como ya se mencionó, el problema específico de la contaminación, en términos también de salud y medio ambiente, es decir, las implicaciones entre la contaminación y los efectos en la salud, no solamente humana, sino también del medio ambiente. Y finalmente, que podamos apreciar el valor del agua en sus aspectos económico, ambiental, salud, etcétera. Como conclusiones, bueno, no los voy a leer, estamos aquí concluyendo de esta manera, van a disponer de ellas en las memorias que se van a generar de este foro, y terminar con estas reflexiones. Tampoco voy a ahondar en esto, los invito a que conozcan esta alegoría sobre el mito de la caverna, enunciada por Platón, y que no es otra cosa más que esa alegoría pues pone de relieve el papel de los educadores, específicamente educadores ambientales, como alguien que ayuda a los estudiantes a dirigir su mirada en la dirección correcta y a superar los obstáculos que enfrentamos. Otra, aquí quiero tomar esta que nos regaló Salvador Castel. ¿Por qué pensar en el futuro pensando en el presente? Y él hace referencia a dos actitudes: el cinismo sistémico y el positivismo tóxico. Ahí se los dejo para que lo lean. Muy importantes, actitudes que tenemos que también buscar erradicar en todos nosotros. Y finalmente, quiero referirme también a esta Alianza Pachamama que lleva a cabo de manera internacional en distintos países este simposio sobre el tema de cambiando el sueño, despertando al soñador, donde el sueño de que la naturaleza está a nuestra disposición es lo que nos ha perjudicado. Olvidamos la devoción, hemos olvidado esa devoción y ese cuidado a la madre tierra que tenían muy, muy presente las culturas ancestrales.
y caímos en una explotación irracional hoy día que nos conduce a la crisis ambiental presente. Debemos entonces cambiar el sueño de que la naturaleza está a nuestro servicio y cambiar al soñador, nosotros, recuperar esas principios ancestrales, recuperar la memoria ancestral del respeto y cuidado a la Pachamama, a la tierra. Bueno, con esto concluyo. Bueno, otro que se me pasaba. Ya, ahora sí, por último, este regalo para nuestro espíritu, para el alma. Tener un propósito es el motor de la vida. Me permito soñar, visualizo un mundo hermoso, sostenible y verde basado en la paz, el amor y la felicidad. Un mundo donde todos los seres vivos existan en armonía entre sí con la naturaleza. El sueño comienza conmigo. Comparto esta idea pues con la invitación de que la hagamos nuestra, de que este sea nuestro pensamiento de cada día porque, ¿saben? Un pensamiento genera un sentimiento desperta una acción reiterada forma un hábito y un hábito, ¿saben? Construye un futuro, ese futuro que todos queremos. Bueno, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues ahorita dispondríamos de